Buenos días y bienvenido a la presentación de Autodesk Dynamo para edificación e infraestructura. Lo primero de todo es definir o saber qué es Dynamo. Dynamo es un programa que está basado en scripts visuales que van a permitir crear algoritmos personalizados con el fin de procesar los datos y generar geometrías. Es decir, Dynamo funciona con una programación, pero esta programación va a estar formada o se va a reflejar por medio de scripts. Estos scripts son donde vamos nosotros a introducir los datos y a través de esos datos y con los datos, los inputs, los datos de partida que nosotros introduzcamos en esos scripts, bueno, pues irán generando las distintas geometrías. Dynamo nos va a permitir programar mediante la utilización de elementos visuales, que son los nodos, en vez de lo que son las típicas líneas de código que utilizamos en programación habitual. Esta imagen que estoy viendo en pantalla, donde los cuadritos grises, corresponde a lo que son los nodos. Esos nodos son donde nosotros vamos a definir todas las variables de entrada y él internamente realizará esa programación y nos dará los valores de salida según los nodos que hayamos utilizado. Entonces, nosotros lo que hacemos es definir, como he comentado, una serie de variables. Vamos a relacionar unas variables con otras mediante esas flechas que estáis viendo y como resultado, bueno, saldrán pues unas geometrías que dependiendo de los tipos de nodo utilizado y las variables introducidas con sus restricciones y su parametrización, bueno, pues nos saldrá, como digo, una geometría de salida dependiendo si lo estamos utilizando con AutoCAD, con Civil 3D o con Revit. ¿Dónde podemos encontrar Dynamo? Es decir, ¿dónde podemos trabajar o dónde podemos, sobre qué productos tenemos Dynamo ahora mismo instalado y corriendo? Bueno, pues lo tenemos con Advanced Steel, con Autodesk Alias, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Formit, Autodesk Revit y Autodesk Sandbox. Nosotros en esta programación vamos a enfocarnos en lo que es la industria de arquitectura, ingeniería y construcción y veremos cómo se trabaja o cuál es la manera de trabajar y qué podemos obtener con AutoCAD Civil 3D y Autodesk Revit. Entonces, bueno, aquí tenéis a grandes rasgos todo lo que podríamos lograr, tanto si trabajamos con AutoCAD o con Civil. Veis que bueno, la geometría que utiliza normalmente son curvas, puntos, sólidos y superficies. Vamos a poder también importar datos de CSVs o de Excel y viceversa, exportar la salida de los datos que hayamos hecho con Dynamo, los análisis que hayamos hecho, exportarlos también a estos formatos. Y con Civil 3D, bueno, pues vamos a poder utilizarlo para multitud de opciones, aunque luego iremos detallando más en concreto. Pero bueno, entre ellos, pues vamos a poder agregar textos, etiquetas, poner muros a lo largo de una obra lineal, establecer taludes en distintas partes de la obra lineal o de nuestra línea característica, división de sólidos de la obra lineal, es decir, bueno, todos estos que estáis viendo aquí y otros que nosotros podemos también definir. En cuanto a las funciones de AutoCAD, muchos nodos, que se están centrando en bloques, en geometría y también en funciones. También hay disponibles conjuntos de propiedades para añadir o extraer datos de un modelo. Y en las futuras versiones de Dynamo, bueno, aparecerán, bueno, pues nodos para bloques dinámicos, conexión con objetos paramétricos, etc. Todo esto va a ir evolucionando. En este diagrama que estáis viendo, lo que se destacan son las funciones primarias. Y en el caso de Civil 3D, los nodos y las funciones se van a centrar en torno a la obra lineal, a nuestro corredor. Es decir, vamos a tener funciones y nodos específicos para alineaciones, líneas características, secciones tipo. Y en esta última versión, la 2021, que salió hace un mes, bueno, pues también vamos a tener nodos de Civil 3D enfocados para el tratamiento de puntos COGO, superficies y los property sets, los conjuntos de propiedades.
Y cada vez se van a estar desarrollando más nodos en forma de complementos y paquetes que vamos a poder descargar desde nuestro Autodesk Dynamo. Vamos a poder ir las actualizaciones de paquetes que se vayan haciendo y si hay alguno nuevo, bueno, pues lo tendremos disponible para la descarga. Bien, ¿por qué utilizar Autodesk Dynamo? Bien, los usuarios van a poder crear y añadir más detalles en sus modelos pues con mucho menos tiempo y menos esfuerzo. Los ingenieros van a poder revisar y modificar los resultados basados en iteraciones del diseño. Esto va a permitir a los usuarios ver los resultados pues, de una manera más rápida, ayudando así a mejorar las decisiones que tienen que tomar a la hora de diseñar. Y se va a requerir menos tiempo para crear, ya que las tareas que sean estándar o repetitivas, que normalmente consumen mucho tiempo, van a poder ser procesadas en un tiempo menor y con mayor precisión. Y una gran ventaja que tienen los scripts de Dynamo es que estas rutinas, estos scripts creados, van a poder ser usados una y otra vez siempre que tengamos proyectos con necesidades similares. En cuanto a la interfaz de Dynamo, es esta que estáis viendo en pantalla. Es una ventana de visualización que se encuentra aparece dentro de Civil 3D o Revit, y lo que tiene es una barra de menú estándar donde vamos a tener las opciones de archivo y edición y diferentes tipos de ajustes y comandos de visualización. También hay una zona que se llama paquetes, el package que veis ahí, donde los usuarios van a poder encontrar funciones y capacidades adicionales en Dynamo. Ahí es donde os decía que todos los nodos que se vayan creando nuevo, todas las actualizaciones que se vayan añadiendo, pues buscando dentro del apartado del menú, de la pestaña de paquetes, pues nos aparecerán los nuevos que haya en cada momento. El espacio de herramientas es un espacio que va a permitir a los usuarios abrir, guardar, deshacer y rehacer todos los comandos que hayamos utilizado. La parte de la izquierda, esta columna de la izquierda, es la biblioteca, la librería, que contiene todos los nodos y funciones de Dynamo. Ahí los usuarios van a poder buscar herramientas específicas pues para AutoCAD o para Civil o para Revit o que sean genéricas para todas estas aplicaciones. Vamos a encontrar diferentes tipos de nodos, vamos a poder navegar por ellos y van a estar agrupados según pues, funciones similares que puedan abarcar. En último lugar, tenemos la barra de ejecución que puede configurarse para ejecutar rutinas automáticamente, pues o bien de una manera manual o automática. Cuando nosotros vayamos creando nodos, añadiendo nodos y relaciones entre ellos, vamos a poder, si le ponemos la barra de ejecución de manera automática, pues vamos a ir viendo los cambios según vayamos uniendo unos nodos con otros, y de manera manual, bueno, pues se ejecutará todo el script completo que nosotros tengamos, pues cuando nosotros lo indiquemos. Y por último está el espacio de trabajo, que es toda la parte en blanco, bueno, donde se diseña, que va a permitir a los usuarios alternar entre vistas. Entonces vamos a poder ver el guión y los nodos o los resultados de salida. Es decir, aquí nosotros vamos a poder intercambiar en el espacio de trabajo una visualización de lo que son todos los scripts, todos esos cuadros con flechas de unión entre ellos, o podemos intercambiar el espacio de trabajo para que veamos cómo quedaría la geometría que se está generando con todos esos scripts. Pues aquí veis lo que es Dynamo, lo que he enseñado que era la biblioteca. Entonces, veis que tenemos, veis estas dos pantallas, estas dos imágenes de la derecha son Dynamo para Civil, que es la que estáis viendo aquí, que veis que tiene nodos y, bueno, para funciones específicas de alineación, objetos, puntos cogo, obras lineales, superficies. Y en la de Revit, bueno, pues lo que tenemos es su equivalente, pero con sus elementos, ¿vale? Planificación, secciones, filtros, elementos de análisis. Y luego tenemos unos elementos comunes que son para todos.
que son la parte de geometría, inspección de geometrías, de importación, de exportación de datos, la parte de listados, operaciones matemáticas y creación de scripts. Entonces, bueno, como digo aquí, Dynamo consiste en tomar comandos externos de un programa que ejecuta órdenes en otro. Nosotros utilizamos todos estos nodos dentro de lo que es Dynamo y su resultado se va a ejecutar, lo vamos a visualizar bien en Civil 3D, bien en AutoCAD o bien en Revit. Las posibilidades que nos ofrece Dynamo junto con Autodesk Revit y con AutoCAD Civil 3D nos van a facilitar y resolver conflictos que de otra manera serían tediosos o incluso inalcanzables. Hay geometrías que dentro de Revit realizarlas, bueno, por ejemplo, una cubierta con una forma, bueno, pues que no sea muy normal o que sea muy costosa de diseñar, muy trabajosa y requerirá mucho tiempo, con la ayuda de Dynamo, pues el tiempo de diseño se simplificará enormemente. Y en Civil 3D, pues lo mismo, a lo mejor hay momentos que tenemos que realizar una serie de análisis o una serie de importación, exportación de algún tipo de dato, que, bueno, pues hacerlo como lo estamos haciendo hasta ahora requiere un tiempo, mientras que el tercero con Dynamo va a ser una vez que tengamos el script creado de manera automática. Y si es una tarea repetitiva que vamos a tener que hacer, por ejemplo, extracción o colocación de catenarias a lo largo de la obra lineal de un ferrocarril, pongo por ejemplo. Bueno, ese script que está creado lo podemos guardar y en cualquier otro proyecto que vayamos a necesitarlo, pues simplemente es cargar el script y ejecutarlo y lo vamos a tener ahí. ¿Cómo podemos obtener Autodesk Dynamo? Es decir, ¿cómo podemos trabajar con él? Y hay dos maneras. Una que es con Dynamo Studio, que Dynamo Studio es una plataforma de programación que funciona de forma totalmente independiente de cualquier aplicación. Es decir, no tenemos por qué tener instalado en Civil 3D, ni Revit, ni AutoCAD. Podemos nosotros, si adquirimos la licencia de Dynamo Studio, bueno, pues podremos nosotros realizar ahí lo que son nuestros scripts y luego ya montarlos o cargarlos en la aplicación sobre los que vayamos a ejecutar. Y por otro lado tenemos lo que es el Dynamo en sí, que este Dynamo es una aplicación de código abierto, es una extensión de programación que está incluida dentro de Revit y dentro de Civil 3D. Cuando nosotros instalamos tanto Revit como Civil, nos va a preguntar durante la instalación si queremos cargar los módulos de Dynamo y bueno, pues una vez que los hayamos instalado, lo vamos a poder ejecutar y arrancar desde dentro de las aplicaciones. Y como nos va a permitir bueno, utilizarlo pues para manipular datos, modificar geometrías, automatizar procesos, etc. Es decir, tenemos el Dynamo Studio, que se adquiere por separado, o el Dynamo que está incluido dentro de Revit y Civil 3D. Bien, como os he dicho al principio de la presentación, vamos a ver lo que es Dynamo para edificación e infraestructuras. Dynamo para edificación es un diseño automatizado, que no confundamos con diseño generativo. Diseño generativo, en esta versión 2021 de Revit, ya lo tiene incluido él dentro. Dynamo es un diseño automatizado para automatizar bueno, pues, diferentes tipos de tareas o trabajos. Esto nos va a repercutir en reducción del número de horas de trabajo, vamos a poder asegurar la integridad de los datos que estamos utilizando, va a permitir la interoperabilidad entre diferentes plataformas, en este caso entre Civil y Revit, vamos a poder utilizar un programa entre medias de los dos compatible, que en este caso es Dynamo. Nos va a permitir mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo existentes y crear además otros nuevos flujos de trabajo, otros nuevos scripts. Y bueno, mejora la colaboración porque podemos mandar estos scripts por correo o compartirlos con terceras personas y bueno, ellos pueden simplemente cargando este script, pues bueno, tendrán acceso a toda esa programación interna que hayamos realizado. Dentro de Revit, aquí lo estáis viendo, dentro del apartado administrar o manage tenéis lo que es
la parte de Dynamo y Dynamo Player. Dynamo sirve para lo que es la ejecución del programa en sí, para que se cargue, para que se abra Dynamo, y Dynamo Player lo vamos a tener dentro del propio Revit y nos va a servir para cargar y poder controlar todos los scripts que tengamos creados, y una vez que hayamos elegido el script que vamos a utilizar en ese momento, a través del Dynamo Player vamos a poder bueno, pues meter los datos de partida y modificar todos los inputs e ir viendo cómo va variando esa geometría desde el propio Revit, ¿vale? El Dynamo Player es como una nueva ventana donde vamos a poder tener ahí cargado un panel donde vamos a tener cargado todos los scripts y vamos a poder controlarlos y jugar con ellos. Entonces voy a dejar un pequeño vídeo donde vamos a poder ver lo que son como es Autodesk Dynamo para Autodesk Revit. A ver. Uy. Aquí. ¿Vale? Bueno, entonces aquí lo que hacemos es, en este caso, es Revit, que tiene, bueno, un edificio en este caso, como masas, y tenemos que diseñar una cubierta con una serie de condiciones que sería muy complejo de hacer mediante las propias operaciones que tiene Revit por defecto. Pues apoyándonos en Dynamo, bueno, pues vamos a poder modificar y crear esta geometría tan compleja. Entonces veis cómo vamos creyendo los nodos, vamos diciendo qué nodo tiene que, o qué datos tienen de partida tienen que juntarse con los siguientes datos, cuál se tienen que tener en cuenta, de dónde tienen que leerlos. Es decir, vamos haciendo esta programación, pero de una manera visual, y vamos a ir viendo desde la pantalla de Revit cómo, bueno, pues se van creando esa geometría y su modelo. También vamos a poder realizar análisis o crear scripts para diferentes tipos de análisis, y esos scripts, bueno, pues en este caso han puesto por colores que muestren la radiación solar o la iluminación o lo que fuera un análisis térmico, y bueno, cargando ese script dentro de Revit, bueno, pues ese análisis los tendremos ya creado para siempre. Y bueno, o que nos dé la salida de las coordenadas de todos estos puntos que hayamos creado, pues en formato de Excel o de texto o de lo que nosotros designemos. Es decir, como veis, bueno, pues es una manera más rápida y más sencilla, una vez que se controle cómo funciona Dynamo, pues de crear estas estructuras complejas. En cuanto a Dynamo para infraestructuras, bueno, los beneficios son los mismos que hemos podido nombrar para Revit, tampoco los voy a repetir. Y bueno, aquí, como siempre, en Revit está más enfocado a edificación, mientras que Civil 3D está enfocado a todo lo que es no únicamente obras lineales, sino también, bueno, pues tratamiento de puntos, superficies, líneas características, y todas las entidades de las que forma un proyecto de Civil 3D. Entonces, en Civil 3D, aunque en esta versión 2021 ya viene incluido dentro de Civil en su instalación, para los que Civil, Dynamo para Civil se puede trabajar ya con él en la versión 2020, la anterior. Y bueno, podemos descargarnos, en caso de que tengamos la versión 2020, podemos descargarnos Dynamo para Civil 3D desde nuestro propio Autodesk account, de nuestra cuenta de Autodesk, en la parte de updates, de actualizaciones, pues tendréis ahí lo que veis aquí de Dynamo para Civil 3D 2020, y desde ahí lo podéis descargar. Bueno, y automáticamente se os instalará, os aparecerá un menú nuevo dentro de Civil 3D donde aparecerá la opción de Dynamo. En esta versión 2021 es nuevo la parte del Dynamo Player que he comentado antes, el reproductor de Dynamo. Veis que lo tiene, es similar, la barra de herramientas tanto de Revit como Civil 3D. También está dentro de la pestaña de administrar, y ahí, bueno, pues tendréis opción a ejecutar Dynamo.
si lo vais a utilizar dentro de Civil o dentro del reproductor de Dynamo, el Dynamo Player, bueno, pues tener acceso a todos los scripts que tengáis vosotros guardados y poder gestionarlos desde la propia pantalla de Civil 3D. Y bueno, luego que el Dynamo para Civil 3D está enfocado a flujos de trabajo para transporte, aunque bueno, también tiene para todo el tema de tratamiento de puntos y gestión del terreno. Y dentro de Dynamo, cuando nosotros ejecutamos Dynamo, en la primera pantalla inicial que nos aparece, nos va a aparecer bueno, una serie de ejemplos ya creados, de flujos de trabajo de ejemplos y cómo utilizarlos en Civil 3D. Por ejemplo, la colocación de muros de contención de una serie de características. Bueno, pues hay una serie de secciones de scripts ya creados que bueno, podemos utilizarlos nosotros si nos valen tal como están, o los podemos abrir y editar y tocar lo que queramos. O podemos crear nuestro propio script partiendo de cero. Bien, vamos a ver lo mismo, un pequeño vídeo de dentro de Civil 3D, cómo sería la parte de Dynamo. For Civil 3D can help users in a number of ways. Users can save time in plans production by creating point labels for corridors and feature lines. Users can also create keys or legends based on the information contained in their drawings. Dynamo can help to automate routine and repetitive tasks like creating access ramps for site development or roadway corridors. Users can streamline the creation of COGO point groups and quickly and easily add descriptions. Users can also revise pipe networks or connection details using input parameters that can be utilized on multiple projects. Dynamo can be extremely useful in making design decisions. Users can quickly process complex tasks and evaluate the results. The scripts can be reprocessed over and over again to create the desired optimized solution. Objects created with Dynamo will be placed with precision based around drawing elements such as corridors, surfaces, or feature lines. Design coordination can be simplified with Dynamo. Users can utilize external files from other civil disciplines and import the data into a complete model. Users can add property set data to the design objects according to BIM requirements. Users can also extract property set data and create reports or spreadsheets from the data. Scripts can be set up to read surface data and quickly create subsurface or solid layers, such as base and subbase materials. Users can then quickly determine volumes and quantities from these solids. Using these tools, users can create clearance envelopes based on vehicle parameters and identify conflict areas and clearance requirements. Dynamo for Civil 3D can help users save time, optimize design, and make better design decisions. Bien. Quería hablaros de lo que es el Civil Connector. Civil Connector es como un paquete que se descarga dentro de Dynamo. De estos paquetes nuevos que os he dicho que existen, bueno, cuando te instalas la 2021, este paquete no viene por defecto, sino que tienes que irte a Dynamo y a sus paquetes y buscarle el Civil Connector. Entonces, este Civil Connector lo que nos va a permitir es el intercambio de información entre Civil 3D, Dynamo y Revit. ¿Qué es lo que hace? Pues lee la información que está dentro de las alineaciones, las obras lineales o las características de Civil y crea elementos proxy en Dynamo. Y a su vez, estos elementos proxy se pueden usar para establecer relaciones dinámicas para la creación de elementos dentro de Revit, es decir, familias de un solo punto, objetos, segmentos MEP. Pues lo que hace es extraer los datos de Civil 3D y los puedes utilizar directamente con el Civil Connector en Revit. También va a proporcionar funciones para actualizar la ubicación, orientación y los metadatos de Revit cuando importemos
un fichero de Civil 3D. Va a leer también formas y enlaces de las obras lineales de Civil 3D y va a crear y actualizar familias de Revit sin ningún tipo de restricción. Y esto va a permitir ampliar, bueno, pues lo que son las familias, los detalles de las familias de Revit y, bueno, asignar objetos y materiales más personalizados a los objetos durante la fase de construcción. En cuanto a AutoCAD, con el Civil Connector va a poder crear entidades básicas de AutoCAD. También se van a crear entidades básicas de Civil 3D, como son grupos de puntos o alineaciones. Lo vamos a poder utilizar para crear superficies TIM, superficies de Civil 3D, que vamos a poder luego pasar directamente a Autodesk Revit. Y bueno, es una serie de funcionalidades que sobre todo lo que nos va a servir es para todo el trabajo o datos que ahora mismo pasar de Civil 3D a Revit o de Revit a Civil 3D es complicado. Bueno, con el Civil Connector vamos a poder, lo que va a hacer es leer todas estas entidades con todas sus propiedades y todos sus parámetros internos que tiene desde Civil y los vamos a poder utilizar vía Dynamo en Revit. Entonces, bueno, acordaros que tenemos lo que es el Civil Connector. ¿Y en dónde podemos utilizar Civil 3D? Algunos ejemplos donde podemos utilizarlo en infraestructuras. Bueno, para el tema de documentación, de sacar informes, ya sabéis que Civil 3D tiene, bueno, el apartado de informes, bien los que vienen por defecto en inglés o a través del Country Kit, pero bueno, podemos nosotros tener nuestro propio script creado, donde, por ejemplo, en este ejemplo, pues decimos que de la obra lineal que nosotros indiquemos, nos vaya creando secciones transversales cada 10 metros, obtenga los property sets, las propiedades que les queramos añadir y que, bueno, luego a partir de ahí pues nos saque todo un informe de todo ello. A lo mejor sacar un informe con todas estas características, con las opciones de informe que trae por defecto Civil 3D, bueno, pues es más complejo que lo que podemos hacerlo mediante Dynamo con un script. Como os digo, aquí podemos sacar informes personalizados. Entonces, aquí tenéis, bueno, la estructura de lo que sería el nodo. Entonces, tenemos unos nodos para donde definiríamos de qué obras lineales queremos obtener la información, con qué información tiene que extraer de cada una de las alineaciones, los datos de entrada que van a tener en un fichero de Excel y, bueno, cómo queremos el formato que tiene que tener nuestro informe de salida, con qué campos queremos que nos lo muestre y cuando lo ejecutáramos, bueno, pues tendríamos pues un informe pues de este tipo, que en este caso es el que se ha programado en el script que hemos visto anteriormente. También una de las aplicaciones es para dividir una obra lineal en sólidos. Ya saben que tenemos la opción de extraer sólidos de obra lineal, pero podemos ir un paso más allá y decir que ese sólido, por ejemplo, de lo que es el talud, pues queremos que nos lo divida en sólidos pues de distinta longitud o cada una de las capas de firme que nos las también nos extraiga unos sólidos de una determinada características. Bueno, pues todo ello se haría con un script y en este caso es que lo haga cada 10 metros, los convierta en sólidos. Y el ejemplo, bueno, pues lo tendríamos aquí, que en lugar de tener una única entidad de lo que sería mejor la capa de firme, el pavimento, bueno, pues lo vamos a tener pero dividido en subsólidos. Una de las también muy interesantes es la parte de colocación automática de objetos. A lo mejor si tenemos he puesto el ejemplo antes de una catenaria o muros o bueno, cualquier elemento que tengamos que colocar siguiendo lo que es el perfil en alzado, su rasante en alzado, bueno, pues colocarlo es complejo porque vamos teniendo diferentes cotas. Pero para que nos lo coloque de manera automática, pues a través de un script, lo que se hace es decir sobre qué alineación en planta tiene que hacerlo, sobre qué eje en alzado, de dónde tiene que leer el fichero de Excel donde hemos extraído los puntos de cota donde tenemos que extraerlo,
insertar bloques de cuál es el bloque que te queremos insertar, pues si es una señalización o un muro, lo que sea. Y bueno, podemos definir incluso la rotación, cómo queremos que aparezca, etcétera. Y al final, bueno, pues en este caso lo que se van a poner bueno, pues colocación del bloque que sea con esas características que hayamos definido en Dynamo. Esto es lo mismo que os he comentado antes, pero con un muro de contención, ¿vale? Tenemos nuestra obra lineal y lo que le decimos mediante el script es que nos genere una sección tipo que nosotros definimos, bueno, y que lo coloque pues, a lo largo de la obra lineal, atendiendo una serie de características que nosotros la hayamos definido en el script. Entonces, dentro de Dynamo vamos a previsualizar cómo es esa sección tipo, en este caso, de este muro de contención que vayamos a poner. Le decimos mediante el script dónde tenemos que enganchar, dónde tiene que engancharse y desde qué punto y qué eje tiene que seguir tanto en planta como en alzado. Bueno, y el resultado pues lo veríamos y aquí lo tendríamos. Esto es si tuviéramos que hacerlo con las propias entidades que tiene Civil 3D, bueno, pues sería mejor algo más complejo. Esto es una serie de ejemplos que podemos realizar con los scripts de Dynamo, pero eso no significa que podamos realizar muchas más. Os he puesto estos 4 o 5 para que os hagáis una idea. Os voy a dejar unas páginas de interés donde vais a poder meteros dentro de lo que es el mundo de Dynamo, obtener información, ver ejemplos. Si queréis empezar a trabajar con ello, pues hay tutoriales, manuales y bueno, yo creo que es una herramienta muy potente para la parte de infraestructura y arquitectura. Lleva 2 años, es el segundo año para infraestructura y bueno, la verdad es que está teniendo una muy buena acogida y bueno, poquito a poquito los usuarios se van animando a utilizar Dynamo en lo que es el diseño de sus proyectos. Por mi parte, nada más. Simplemente era que lleváis una idea general de cómo es Civil 3D con Dynamo y Revit con Dynamo. Ahora quedo abierto a vuestras preguntas. Os la contesto